Creo que acá vamos a ver la perspectiva de la informática o del ciberespacio desde un punto de vista doctrinario militar. Que para nosotros, los militares en la Constitución nos marcan que somos los responsables de la seguridad interior y exterior, y esto está tomado como una amenaza. Inicialmente nosotros teníamos enfrentamientos como en las guerras tradicionales, ¿sí? Y eso nos permitía a nosotros poder establecer que teníamos un enemigo enfrente del otro, y que cada quien era enemigo desde el punto de vista donde lo estuviera bien. Pero ahora ya no. Ahora ha cambiado la modalidad de ver la guerra, y esto que estamos viviendo hoy día no es nada más que una evolución de esa misma guerra. ¿Sí? Inicialmente nosotros teníamos los enfrentamientos de tácticas y líneas y columnas. Eso era cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Esa era la primera etapa de la guerra. La segunda etapa pues vino con la revolución industrial y ya le colocaron armamento. ¿Sí? Pero siempre estaba habiendo uno enfrente al otro. Territorios definidos, personajes definidos, cada quien sabía quién estaba del otro lado. Luego la tercera generación neutraliza la potencia del enemigo mediante la detección de flancos débiles. Esto ya estamos adentrándonos un poco a la estrategia en esa tercera generación. Voy así un poco rápido porque tenía 45 minutos, pero ahora solo tengo media hora. Espero poder convencerlos de esa parte. Entonces estamos hablando ya de conflictos desde 1939 al 45, que era prácticamente la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que más de algunos hemos visto por ahí el History Channel y nos hemos podido detener en que ya existía una estrategia para esto. Pero la cuarta generación de la que vivimos ahora, alguien decía por ahí que estábamos viendo cuándo iniciaba la Tercera Guerra Mundial. Creo que ya la iniciamos desde que se terminó la Guerra Fría y se inició el espionaje, ¿verdad? Ahí ya estamos viviendo una Tercera Guerra Mundial porque todo el mundo está interesado en saber qué es lo que está haciendo el vecino, ¿sí? Y eso ha sido desde la concepción del humano como tal. Entonces, en la cuarta generación ya hablamos que es utilizado por los analistas y estrategas militares. Aquí ya estamos utilizando un nivel más alto de la estrategia, que no solo la estrategia militar, sino que es cualquier tipo de concepto de estrategia que nosotros tengamos. Antes eran tácticas que yo tenía que ir físicamente al lugar para poderlo hacer. Ahora ya no necesariamente. Me convertí en un estratega y el estratega lo que hace es imaginarse el escenario donde va a estar y cómo lo va a realizar. Entonces, aquí le agregamos un poco la era de la tecnología informática y de las comunicaciones globalizadas. Entonces, eso nos hace cada vez más vulnerables, porque anteriormente yo sabía que el enemigo estaba del otro lado con un frente definido y que yo tenía que ir a un almacén de guerra para poder sacar un arma. Ahora no, cada uno de ustedes carga un celular y es un smartphone, ¿sí? Y eso es un arma. Cualquiera de nosotros o cualquiera de los humanos puede realizar un ataque a través de un móvil, o alguien que me diga que no se puede, ¿sí? Entonces, esa es la nueva dimensión de la guerra, y es en realidad una guerra en la que estamos peleando. Ustedes que están en la parte de informática forense, que están por certificarse de informáticos forenses, y nosotros que estamos de este lado de la concepción estratégica de un Estado, ¿sí? No de un gobierno, sino que de un Estado, donde nosotros, los militares, somos los que somos la primera línea de defensa de un Estado. Fronteras físicas o fronteras no físicas, ¿sí? Ciberespacio y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Bueno, luego de esto, los inicios de la guerra de la cuarta generación, William Lynn dice que es más o menos después de la Guerra Fría, que yo creería un poco más que fue exactamente como él lo dice, después de la Guerra Fría. Terminó el armamentismo, pero el humano no dejó de tener la misma concepción por la cual fuimos creados, de competir contra el que está enfrente de mí.
y de una competencia en algunos términos leal y en algunos otros no de esa manera. ¿Sí? Otros analistas dicen que esto tiene un punto de partida histórico a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre. ¿Sí? Cualquiera de los dos podría estar defendiendo su posición de una buena manera, pero sí creo yo, en mi poca experiencia, que fue a raíz de la posguerra, ¿sí? De la Guerra Fría, donde ya necesitábamos nosotros, se fueron creando cada vez más delimitantes. Ya no puedo utilizar armas de destrucción masiva, ya no puedo utilizar yo napalm como se utilizó en la guerra de Vietnam en el 60 y pico. Ya, o sea, se fueron cortando todo ese tipo de instrumentaria de guerra tradicional y nos convertimos ahora, como les digo yo, en cada uno de sus smartphones es un arma. ¿Sí? ¿La quiero usar para el bien o quiero usarla para el mal? Hablamos de estas que son guerras asimétricas, porque nosotros, como les decía al inicio, no tenemos un frente definido. ¿Sí? Entonces es una guerra sucia, es una guerra que aprovecha la sorpresa, y lo vamos a ver por ahí después. Va a tener un éxito completamente diferente al otro que está esperando a ver quién es el que lo ataca, y vamos a determinar algunas cosas por ahí. Entonces, en este tipo de guerras no hay enfrentamiento entre ejércitos regulares, sino que entre grupos violentos, de naturaleza política, económica, religiosa o étnica. Y ustedes ya lo han visto alrededor del mundo, cómo se ha ido desnaturalizando todo ese tipo de aspectos de guerra o de enfrentamientos, sin necesidad de que sea por un espacio, sino que por una lucha entre clases podría ser, o como vemos aquí, una lucha étnica, y eso pues está ampliamente comprobado en el Medio Oriente, ¿verdad? Para nosotros los militares tenemos 10 principios de la guerra, y eso lo vemos nosotros acá reflejados en cada uno de ellos, pero transmitidos en la guerra informática. Tenemos que la masa es una potencia de combate superior. El enemigo no está solo él, a menos de que sea uno de los lobos solitarios que habla por ahí la doctrina, pero esos lobos solitarios en algún momento se tienen que relacionar con alguien más para poder potencializar su ataque dirigido a cualquiera de los objetivos que él tenga. Posteriormente, una economía de fuerzas, concentrar la potencia de un combate en un lugar. ¿Cuál es mi objetivo? La destrucción de una planta nuclear. Entonces yo concentro todas mis fuerzas en esa planta nuclear, ¿no? La sorpresa, como les decía yo, el concepto es atacar en hora, en lugar y forma que no anticipa. ¿Sabemos nosotros cómo nos van a atacar en nuestros servidores? No. ¿Okay? El objetivo, obviamente, el empleo de las fuerzas. ¿Dónde quiero yo centralizar? Y pongo el ejemplo otra vez de una central nuclear. La sencillez, cada vez los planes son más fáciles de comprender. ¿Sí? Hay hackers for dummies en internet para poderse volver uno hacker. ¿Sí? ¿O no? Entonces cada vez esto va siendo más sencillo. La unidad de mando, obviamente hay alguien que manda y los otros hackers que obedecen. Un hacker superior y los otros hackers subalternos. ¿Sí? Una maniobra. ¿Qué unidades voy a colocar yo en un lugar ventajoso? ¿A quién voy a contratar yo desde el punto de vista malo para que vaya a cada una de sus empresas y se infiltre en una de sus empresas? Eso es la maniobra. ¿Sí? Lo voy a colocar yo a él porque él va a ser mi link para que de ahí pueda extraer mi información. ¿Sí? La ofensiva, mantener la iniciativa. El hacker siempre está viendo cómo hace daño en cualquiera de los lugares. ¿Sí? Y hace el exploit. Empieza a barrer y donde encuentra abierto, entra, ¿sí o no? ¿No? Y la seguridad, que es la protección contra la persona. Ellos también tienen este tipo de estrategias y se cuidan ellos también. No necesitan
ser ellos mismos los que hagan el ataque, sino que lo hacen a través de cualquiera de nuestras armas que tenemos, sin necesidad de que ellos figuren en, ¿verdad? ¿Qué es la guerra informática? Es el desplazamiento de un conflicto bélico que toma el ciberespacio y las tecnologías de la información como escenario principal, en lugar de los campos de batalla convencionales, como les platicaba hace un momento. También se podría definir como un conjunto de acciones que se realizan para producir alteraciones de la información y los sistemas del enemigo. A la vez se protege la información y los sistemas del atacante. Y de los ataques informáticos no son considerados aún, ¿sí?, como ataques armados. Pero por eso estamos acá, viendo cómo solucionamos este problema y cómo judicializamos una ley que nos permita a nosotros darle la persecución al hacker, porque hasta el momento no está considerado como eso, ¿sí?, sino que como un experto en tecnología que quiere burlar el sistema de defensa que nosotros tenemos en nuestras empresas. Pues los objetivos materiales, tenemos un objetivo táctico, es un objetivo pequeño, posteriormente un nivel operacional, que es el que me permite a mí atacar a una empresa directamente, y el nivel estratégico podría ser un consorcio de empresas, ¿sí?, o un estado, ¿sí?, un ciberestado llaman también, ¿verdad? Aquí me quiero detener. Las operaciones defensivas, ¿qué estamos haciendo nosotros? Que ya tenemos el conocimiento de eso y nos hacemos parte ahora del equipo de personas que están persiguiendo todo esto, ¿sí?, que están en lucha en contra de. Estas podrán representar tareas de protección a los sistemas y redes tanto físicas como digitales. Eso estamos de acuerdo, creo que todos. Las misiones pueden ser encomendadas a las fuerzas que son, en muchos casos, coincidentes con los fines perseguidos, y las operaciones ofensivas como un sentido defensivo, ¿sí? Pero lo más importante, por lo menos para mí, y qué es lo que, pregúntense cada uno de ustedes qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestras empresas. Si lo más importante es la acción que las empresas realicen para seleccionar al personal con alto grado de confiabilidad y corroborarlo periódicamente. ¿Conoce usted al que tiene la par? ¿Tiene alto grado de confiabilidad para usted el que está a la par suya? ¿Con el que trabaja todos los días? ¿Al que le da la clave de acceso? ¿Al nuevo administrador del sistema? ¿Qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar eso? Cada vez que uno presenta como sistemas un proyecto de seguridad o de securización de los servidores, son unas cifras exorbitantes, pero nadie se ha puesto a pensar en la persona que está sentada, tecleando, o dando accesos, o quitando accesos. Entonces, ese es el punto más importante. Yo puedo gastar cualquier cantidad de dinero en securizar esta habitación en la que estamos nosotros ahorita, pero si el que está en la entrada me permite entrar, a mí que soy un hacker, ¿dónde está la inversión que nosotros hicimos en todo el equipo? Si al final el humano es el que termina destrozando las cosas, y ahí se van a dar cuenta de algunos ejemplos que tengo por acá. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para eso? Es una de las preguntas que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer en nuestras empresas. ¿Estamos haciendo esto? ¿Le estamos pasando polígrafo a nuestra gente periódicamente? ¿Conozco yo a la persona que está llegando a mi empresa a trabajar? ¿Sé yo de dónde viene? ¿Sé yo cuáles son sus necesidades? ¿Me intereso yo por saber cuál es su situación económica, familiar, etcétera? ¿Nos estamos preocupando por eso? Señoras, que van a hacer entre unos días certificado de informática forense, lo están haciendo. ¿Se habían puesto a pensar ustedes en eso? Si su respuesta interior es sí, qué bueno, porque esto les va a permitir a ustedes el poder tener
calificadas para poderlo hacer. ¿Qué hacíamos antes nosotros si no teníamos todos estos sistemas? El personal era confiable. Los niveles de principios y valores eran completamente diferentes. Pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, cómo era la situación anteriormente. Y no solo aquí en Guatemala, sino que era un estándar mundial de que la gente era confiable. Decía alguien, es que la palabra vale. ¿Se recuerdan? ¿Vale la palabra hoy día? Debería de valer. Debería de valer si nosotros tenemos los mismos principios y valores que estamos tratando de socializar en nuestra empresa. Adelantarnos por aquí. Hay algunas medidas preventivas sobre un ataque cibernético, pero eso creo que ya casi todo el mundo lo tiene, se volvió un estándar, ¿sí? Pero insisto, todo este tipo de actividades que nosotros tengamos depende del humano, y esa es una de las cosas que yo quiero dejarles a ustedes hoy, que el humano o la persona que ustedes están contratando, ahí por ahí preguntaba a alguien si era o no constitución de un ciberdelito el que alguien estuviera metido en Facebook o estuviera subiendo fotos. Es la persona. En la parte contractual que ustedes tienen en sus empresas, o debemos nosotros de supervisar que ese contrato esté lo más al detalle posible en este tipo de situaciones, para que la gente sepa, son reglas de entendimiento. ¿Sí? Usted como contratante tiene derecho a pedirle al contratado lo que usted considere, y yo soy el contratado, tengo que apegarme a las normas si yo quiero entrar, y si no, pues que vaya a usted en otro lugar, pero prefiero reservarme el derecho de admisión de alguien que yo considere que no es confiable en mi empresa, porque ahí va a estar el problema. Y les voy a mostrar por ahí una de las gráficas que me motivan a mí a dar este tipo de pláticas. Solo quería antes hacerles algunos ejemplos de ataques directos y de guerras informáticas. En el 99, en la guerra de Kosovo, todos los ordenadores de la OTAN, de la Casa Blanca y de uno de los portaaviones fueron bloqueados. Miren desde qué fecha. ¿Sí? En el 2003, en Taiwán se quedó sin servicio las infraestructuras de hospitales y la bolsa. ¿Qué es eso para nosotros acá? ¿Cómo colapsarían nuestros sistemas si tuviéramos un bloqueo de este tipo? ¿Qué pasaría con nuestra banca? Ya no podría usted consultar, si es solo a nivel de consulta, desde su smartphone, cuánto es mi saldo en cada una de las cuentas bancarias que yo tengo, o cuál es mi saldo en la tarjeta de crédito. En el 2007 se lo atribuyen a Rusia, que a Estonia lo dejó sin medios de comunicación y sus bancos. En el 2008, de igual manera, Rusia, en la guerra que hubo con Georgia, que era una de las provincias que tenía Rusia que se estaban independizando, ataques a sitios gubernamentales. Y la idea era retomar el terreno perdido a través de este tipo de situaciones. En el 2010, todo el mundo conoce el problema de Stuxnet, ¿sí? Un ataque a las centrifugadoras del programa de enriquecimiento de uranio. Y no solo era por anular el programa de enriquecimiento de uranio. Lo que no sabían ellos es que la liberación de ese uranio iba a ser dañina o nociva para el resto de las personas, que no tenía nada que ver con eso. Vivía cerca usted de la planta de enriquecimiento de uranio y también salió afectado. ¿Sí? Los efectos colaterales tienen mucho que ver en eso. 2011, Canadá fue atacada desde China por contraseñas en su Ministerio de Finanzas. Parado prácticamente la parte gubernamental. En el 2012, un malware dañino llamado Flame o Skywire originó un espionaje en Medio Oriente. ¿Sí? Miren desde dónde venimos y por dónde vamos ya. ¿Sí? Pues los ataques, ya todo el mundo conoce esta gráfica.
Explotamos una vulnerabilidad, nos vamos por la puerta trasera porque nadie le va a dar la cara, ¿verdad? ¿Sí? Hacemos un espionaje, hacemos una ingeniería social. ¿Qué tipo de ingeniería social? Alguien que me dé por ahí un ejemplo de ingeniería social. Conversaciones. ¿Correcto? ¿Alguien más? Mire, ¿dónde vive? Una frase chapina que le dicen a uno, mira, ¿y a qué hora salís por el pan? Eso es ingeniería social. Para saber a qué hora sale usted y poder atacar desde ese momento. Una denegación de servicio, que eso es de cajón. Un ataque directo que ya va a un objetivo determinado. Y obviamente un ataque indirecto hacia los servicios. ¿Cuál es lo más vulnerable en su empresa? ¿Qué es lo que le da a usted la rentabilidad en su empresa? Eso, protéjalo. Pero protéjalo no solo con equipo, sino que con gente confiable. Que va a saber usted que le va a administrar el equipo. Luego esto ya cada uno de ustedes sabe las definiciones. Cómo estaba la planta de enriquecimiento de uranio antes de Stuxnet y después de Stuxnet. Esta es la gráfica que quiero mostrar. Estadísticamente, el 70% que ya va incrementándose cada vez más. Incidentes de seguridad internos y errores de usuario. Errores de usuario entre comillas, ¿verdad? ¿Sí? Voluntarios o involuntarios, no lo sabemos. Y lo tenemos que saber nosotros porque tenemos que saber qué gente es la que estamos contratando. Esto cada vez se está haciendo más pequeño el porcentaje. ¿Por qué? Porque los incidentes de seguridad externos ya los estamos controlando. Todo el mundo se está enfocando en la periferia de la casa, en el muro perimetral de la casa. ¿Y qué pasa con los que viven adentro de la casa? Es esto que está acá. 70-80% de los incidentes son desde adentro de la empresa. Entonces, insisto, ¿qué gente estamos contratando nosotros? ¿A quién estamos dando la llave de la casa? ¿Sí? Entonces, obviamente esto lo estamos controlando cada vez más. Los virus, ya todo el mundo que le pone cualquier cantidad de antivirus a la computadora, a la tablet, al smartphone, a lo que sea, pero no estamos atacando nosotros lo interno de nuestras empresas. Y esa es una de las cosas que quisiera que ustedes, como expertos en la informática forense, le den ese valor agregado y nos demos nosotros ese valor agregado de ser confiables en nuestras empresas. De que cuando usted llegue a pedir un trabajo, diga, mire, yo soy confiable y tengo un alto nivel de confiabilidad, y si quiere póngame los polígrafos que usted quiera cada cierto tiempo. O si usted va a estar del otro lado del mostrador, entonces le voy a pasar el polígrafo. Empieza a sudar la gente. Ahí ya no hay necesidad ni siquiera ir a pasar el polígrafo, y le dice, mire, ahí lo llamamos nosotros más tarde. ¿Sí? 5 vectores, ya casi con esto termino. 5 amenazas que, de acuerdo a Kaspersky, tenemos nuevos vectores de infección. El primero es el gran apagón. Y el ejemplo es Stuxnet. Es precisamente el arma utilizada por una ciberguerra. Naciones enteras podrían quedarse oscuras si los cibercriminales decidieran atacar las plantas de generación eléctrica. ¿Alguien que trabaja por aquí en alguna situación de esas? Yo ya fui a ver una planta aquí en Guatemala que está automatizada al 100%, que le da servicio a una buena parte del país. Imagínense un ataque de esos. Todos dependemos ahora de la energía eléctrica. Sí. El 95% de las cosas que nosotros tenemos en casa son eléctricas o electrónicas. Sí. Entonces, ¿qué pasaría con un gran apagón de estos en nuestra empresa, en nuestro país? Sí. Luego la manipulación de masas, que eso no es cosa nueva, pero hay un ejemplo en China de un golpe de estado y la blogosfera de ellos se saturó y se botaron todos, se cayeron todos los sistemas.
overflow y automáticamente abajo. Ese es también otro de las ciberamenazas. Y estoy hablando de ciberamenazas porque son externas. Aunque el contacto sea interno, el origen de todo esto, solo terminaron utilizando a alguien como tonto útil en la empresa, pero el que está fuera de él es el que está haciendo toda la parte intelectual de la amenaza o del cibercrimen, ¿verdad? Una brecha generacional, ya sabemos nosotros, nuestros hijos de pequeñitos ya saben utilizar la tablet y a nosotros nos costó un montón aprender a usar la tablet. Entonces, el ejemplo que está acá, dice, si no hay sistemas de voto online, los niños no acudirán físicamente para hacerlo y simplemente no lo harán. ¿Qué podría originar eso en países industrializados o en nuestro país? No estoy hablando del momento político actual, sino que imagínense ustedes una situación de estas, donde ya nosotros no nos tengamos que ver a la cara. Perdimos la socialización de poder extenderle la mano y decirle cómo está, buenos días. Eso no lo podemos perder. La entrevista que nosotros hacemos en las empresas no la podemos perder. Mándenme su currículum por correo, no, tráigamelo aquí. Llene este formulario, mire, porque ahí yo le estoy analizando su grafología o su dactiloscopía. ¿Por qué lo perdimos? No tenemos que perder. O sea, el contacto físico no podemos perder. ¿Sí? Porque si no, nosotros no sabemos a quién estamos incluyendo. ¿Sí? Aún cuando nosotros en nuestra empresa tengamos gente trabajando para nosotros online. Los ataques pirata, un ejemplo, el pirateo de celulares también resulta más atractivo ante el advenimiento del NFC. Ya casi todos los que tienen smartphone por ahí saben qué es ese NFC, para realizar pagos a través de nuestros móviles. ¿Quién hace ya eso aquí con nosotros? ¿Alguien que levante la mano? Sí, honestamente. Qué bueno, sí. Mucho cuidado, mucho cuidado. Ya han clonado una cantidad de tarjetas de débito y de crédito en un montón de bancos que ha sido noticia. Pues, ¿quién quiere pasar a formar parte de esa fila? Mejor no, ¿verdad? Sí. Seguimos utilizando mejor los medios. No estoy diciendo con esto que no soy pro tecnología, pero entonces securice su tecnología y que la gente que administre esa tecnología sea confiable para usted. Y la última es adiós a la privacidad. ¿Sí? Aviones no piloteados que vuelan sobre las ciudades tomando fotos, cámaras en las calles por todas partes y los famosos drones. ¿Sí? Una invasión a la privacidad. Herramientas para mejorar la seguridad, pues ahí las tienen ustedes a la mano. Para que ustedes sepan, desde el 2006, y ya con esto termino, si me das un par de minutos más, espero. Quiero dejarlos a ustedes con esto, porque esto no sé si todo el mundo lo sabía, o tenemos existencia, sabemos nosotros que existe este CECIRT. Ya hay un CECIRT en Guatemala formado desde el 2006, un equipo de respuesta de seguridad informática contra este tipo de amenazas. Gente del Ministerio Público, gente del Ministerio de la Defensa Nacional, como parte regente de esto, porque como estamos hablando de una amenaza, y una amenaza es externa, entonces el 245 al 250 me dice a mí, Ejército, usted es el encargado de la seguridad interior y exterior, y aquí estamos hablando del exterior, olvídense del interior, del exterior, y esta es parte de la seguridad exterior de nuestro país. ¿Sí? Existe desde el 2006, se necesita, y por eso estamos platicando nosotros acá, de la ley de delitos informáticos. Ahí con José hemos estado platicando, ya casi termino, José. Me das un par de minutos. Ellos no tienen hambre. Bueno, gracias. Hay una ley desde el 2010, pero obviamente nosotros sabemos cómo son esas iniciativas de ley en nuestro país para judicializar este tipo de casos. ¿Sí?
abrir una fiscalía especial, así como está la del femicidio, persecuciones como está la del femicidio y cualquier otra de los tipos de persecuciones que existen en el país. Si esto es también una parte de eso. Pero como la sociedad no está inmersa en la parte de tecnología, más que para comprar un celular y poder utilizar WhatsApp, o de repente ellos no se han dado cuenta que ellos han sido puente para un ataque futuro, un ataque de negación de servicios. Entonces, no hay problema, yo sigo tranquilo porque yo sé que dejo mi celular cargado y mientras yo no lo esté utilizando, no soy yo el responsable de eso. ¿Cierto o no cierto? Obviamente no. Cada uno de nosotros sabemos que estos celulares, pues obviamente son manipulados, pueden levantarles los auriculares, pueden hacer llamadas desde ahí sin que usted se dé cuenta, etc. Y esa es parte de la socialización de la información que nosotros tenemos que hacer a la gente que no está inmersa en esto. Nosotros que todos los días vemos esto, es parte de del ganarnos la vida diariamente. ¿Sí? Securizar o estar dando este tipo de pláticas. ¿Sí? De repente no es tanto la parte técnica que yo traje de mi presentación, sino que es más que todo una socialización de esta información. Que cada uno de nosotros aquí, multiplicado por 5, somos un montón que les podemos hablar en cualquier momento. ¿Alguien que yo lo haya hecho? Si no lo han hecho, pues háganlo. En cualquier momento, desde este momento ya estamos nosotros siendo parte responsable de todo de esta permisibilidad de delitos informáticos. Entonces hay una ley desde el 6 de diciembre de 2010 que por ahí anda metida en la verdad. Ya me tocó a mí personalmente irla a ver si la desempolvamos, independientemente de quién la haga, pues es que exista una. Pero hay una partecita que nos está faltando a nosotros y es ayudar a cruzar la calle, es que no lo sabe. Y mucha de la gente que toma decisiones para esto todavía no está metida en este rol. No saben que son parte de, no saben que pueden ser utilizados para. El objetivo el objeto de esta ley era la protección integral de las personas, sus bienes, derechos y por medio del marco jurídico, como todas las leyes, relativo a los sistemas que utilicen tecnologías de la información, así como la prevención y sanción de los delitos contra eso. Pueden buscar ustedes esa ley, ahí está, alguien ya la trabajó, por ahí está José en una muy buena dinámica para poder ver a alguien que lo haga. Alguien que diga, bien, sí, aquí está, esta es la ley, hagamos la persecución. Entonces nosotros los informáticos ya vamos a tener un respaldo legal para poder hacer una persecución. ¿Cómo hace usted una persecución hoy en este día? No hay. Tiene que buscarle el ingenio Chapín, ¿verdad? Tiene que buscarle algo para poderlo apresar. Y todavía se tiene medida sustitutiva y se va. Sí, ¿verdad? Nos reímos, pero así es nuestro ordenamiento jurídico. No, hasta que no haya alguien que diga, miren, estos delitos informáticos sí son necesarios meterlos entre el andamiaje legal, no lo vamos a poder hacer. Y nosotros somos parte ya de eso. El que yo ya les haya contado esta historia, ya las hace usted cómplices de que hay que hacerlo. ¿Sí? Ahí espero a algunos de ustedes poderlos ver como parte activa o pasiva en la creación de esto, que eso es en realidad lo que estamos nosotros viendo acá todos los días. ¿Cuántos ataques existen? ¿Desde dónde? ¿Cómo hago yo para la pregunta que hacía el amigo allá? ¿Cómo hago para judicializar esa subida de la información sensible que yo tengo a Facebook? Vaya que casi no mira Facebook, nadie mira Facebook, casi no se van a enterar de esa información. ¿Cuánto me puede vulnerar a mí lo que estabas preguntándole a la brasileña? Mi empresa. Es que era una foto que solo me tomé una selfie, pero atrás está la misión de la empresa, por lo menos. O está un pizarrón con algunas anotaciones específicas de la empresa. Si yo no lo estoy diciendo porque te subiste la foto, sino que por lo que estás divulgando involuntariamente, entre comillas. Porque bien puedo ponerme yo aquí y
y cabal que salga lo que yo quiero externar. O me la tomo con alguien más y ese alguien más es el que anda siguiendo. O sea, sí, es que el adagio es piensa mal y acertarás. ¿Sí? O se la están tomando a usted sin que usted se dé cuenta y se la están subiendo, independientemente si es afecta a cualquier lugar, o se la están mandando por un WhatsApp a alguien. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar en nuestras empresas. ¿Cómo? Contratos bien detalladitos. Las reglas de entendimiento entre el contratante y el contratado, bien claras. Segundo, las personas tienen que ser confiables. Insisto, nos tenemos que volver nosotros también confiables porque nosotros tenemos que dar el ejemplo. ¿Sí? Pero mire, usted me está diciendo que tiene que ser confiable y mire lo que tiene aquí. Sí, porque esta gente está destinada para eso. Y en la medida que nosotros les vayamos cerrando esos espacios a ellos, nos vamos a beneficiar nosotros porque ya no tengo yo que invertir millones de quetzales en securizar, en poner cámaras. ¿Sí? Si se supone que nosotros deberíamos de ser prácticamente el punto de quiebre o la piedra angular entre los mortales y los que conocemos de estas. Creo que tengo una más por acá, ya para finalizar. Perdonen que me haya extendido, pero José solo me dio media hora. Este es un eslogan que yo lo he tenido desde siempre. Me ha dado mucho conocimiento y mucha experiencia dentro de mi carrera militar y la carrera no militar, porque aquí la llevo yo paralelo. Entonces dice: la nación que insista en apartar a los hombres de guerra de los pensadores, oigan, se expone a que sus guerras las hagan los necios, o sea, gente que no sepa de eso. ¿Sí? Vamos a traer a alguien que no sea informático forense a hacer una cadena de seguimiento. No, ¿verdad? ¿Sí? Y sus pensamientos a los cobardes, a los que no tengan el temple para poder hacer o tomar las decisiones que nosotros necesitamos que hacer. Y cada uno de ustedes va a llegar a algún momento donde va a estar en el lugar donde puede tomar la decisión. Háganlo. Ese es el momento. Me decía alguien por ahí: mire, si el famoso adagio aquel de la tela de araña, que usted la ve el primer día y si no la quita ese primer día, se vuelve parte del adorno de su oficina. Si usted se va de esa empresa y regresa y ve otra vez la araña, siempre, la tela de araña siempre se va a usted mismo por no haberlo. Y es lo mismo. Si usted tiene la oportunidad en este momento de poderlo hacer y poder trabajar para eso, hágalo. Hágalo. Porque posiblemente o seguramente eso le va a salvar la vida a usted en algún momento. Y salvar la vida no estoy hablando de un padecimiento físico que le va a salvar la vida en su trabajo. Bueno, yo con esto me quedo. Les agradezco mucho aquí a los que nos hicieron la invitación. No sé si hay tiempo para preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta, no es una clase en realidad, sino que es compartirles alguna información. Creo que aquí es una reunión de expertos, ¿sí? Cada quien en la rama donde está, pero creo que todos estamos convergiendo en un mismo sentir, y eso nos hace a nosotros fuertes. Ese es el enlace que nosotros necesitamos, que la necesidad sea de todos, para que todos nos metamos al mismo bus. Entonces no sé si alguien tiene alguna voz, por favor. Un de coronel, Aaron, no sé cómo quiere. Sí, está bien, muchas gracias. Aaron, pues la situación política ahorita no es ajena a nosotros, es algo constante que está viendo ahorita. Y una de las cosas relacionadas a la parte de cibercrimen es los ataques que han habido a diferentes páginas, posiblemente un poquito más de páginas de mercadeo del gobierno, más que pero las ha habido. Y por la información que se mira, Anonymous Guatemala, o ese grupo que se llama Anonymous Guatemala, se acredita ese tipo de ataques. Dos cosas: ¿qué está haciendo el ejército para proteger, si en caso eso es algo del ejército?
Y segundo, ¿es un delito esto? Tipificado en la ley electoral. La segunda primero. Perdón. La respuesta creo que la tenemos por ahí a la mano todos. Sí es, pero no es. ¿Sí? Los que manejamos este tipo de información, nosotros sabemos que sí es un delito. Independientemente de lo que hagan, porque están atacando a una entidad del Estado. ¿Sí? Que sea la persona, eso es mentira. Están atacando a la entidad. Y nosotros como guardianes del Estado tenemos que velar por ese tipo de cosas. Pero no es un trabajo solo de un grupo de personas. ¿Sí? Nuestro ejército está monitoreando todo este tipo de cosas porque la CECIR se reúne cada vez que existe este tipo de cosas. Y hay una reunión de expertos, los expertos en base de datos, los expertos en red, los expertos en seguridad informática. Pero mientras no exista esta famosa palabrita, esa ley de delitos informáticos, nosotros estamos amarrados a qué nos podemos atar nosotros. Y créeme que comparto el sentir, porque como pudo haber sido una página del Estado, pudo haber sido una empresa bajo el mismo concepto. Ahí andaba alguien que la revista Contrapoder y que el otro estaba del otro lado del mostrador también. ¿De qué lado estamos jugando entonces? Por eso les digo, el enemigo está en todos lados. Anónimos gobernantes muy bien, cualquiera. Puede ser usted, puede ser yo, puede ser cualquiera, puede ser el que está a la par suya, puede ser José. ¿Quién me dice que no? Sí, entonces, pero se supone que la gente que estamos aquí reunida es gente de confiabilidad. Si no, de repente aquel no nos tuviera chequeado. Sí. Entonces, concretamente, ¿qué estamos haciendo nosotros reuniéndonos para ver? Perdón por la expresión, pero entendiendo por dónde le entra el agua al coco. Sí, de verdad. Porque no, en realidad, atacamos acá y aparece otro por acá. Por eso es que les decía yo que la guerra es asimétrica y es una guerra sucia, que no sabemos de dónde está viniendo. Estamos tratando la manera de hacer el tracking de esto, pero obviamente los recursos que nosotros tenemos no son los de un país primermundista, y eso nos deja por ahí estancados hasta cierto lugar. No quiere decir que por voluntad propia no lo podamos hacer, o que hagamos nuestro mejor esfuerzo por tratar de averiguar quién es quién. ¿Sí? Pero si yo averiguo que soy yo, ¿cómo van a hacer ustedes para judicializarme a mí que yo estoy haciendo esos ataques? No hay. No sé si... Sí, esto es como ser bomberos, ver el fuego y no pueden atacar. Sí. Y está la motobomba con la manguera lista, pero no hay agua. ¿Sí? Y a soplida sí está difícil entrarle al fuego, por el ejemplo que ponemos. Sí. O sea, estamos yendo a la guerra sin armamento. Y ese armamento es esto. Independientemente de la iniciativa de ley que sea, esto, la ley de delitos importantes, independientemente de quién la haga. Porque ahí, con un poquitillo que podamos encontrar, solo empezamos a jalar la pita y que se vengan todos los que están amarrados a la pita. Sí. De repente muy coloquial para hablarles, pero creo que esa es la manera como lo podemos hacer. Por favor. Sí, yo veo que este plan de la ley, creo que es lo básico para poder componer todo. Podemos hablar de 80.000 cosas de quién están decidiendo temas, pero si no ese es el racional, ese es el corazón. Y creo que habría que primero enseñarles a los diputados que es la ley, porque seguro que el 90% no entienden, no saben. La mayoría de personas están ahí son ignorantes. Sí, o sea, tecnológicamente ignorantes. Ignorantes, ¿verdad? Hay 10% que entienden, porque eso no, entonces es un tópico que se resto, porque lo primero que lo van a entender es decir es lo que se nos pasa. Entonces, no podemos hacer nada si esa ley no está bien, porque usted no puede llegar a acusar a alguien porque no tiene armas para defenderse. No está permitido, no hay algo que se lo reciba. Entonces, debemos de buscar la manera de cómo empujar esa ley lo más pronto posible para poder corregir todo lo que se y si no, no va a hacer nada. Créame que lo único que se necesita es, en términos militares, penetrar la línea del enemigo. Es lo único que necesitamos con esta ley.
Porque ya del otro lado de la línea del enemigo lo que hacemos nosotros generalmente es ensanchar la brecha, se llama el concepto. Y entonces ahí metemos que la fiscalía no sé qué, que la no sé cuánto, que todo. Y lo que usted dice, pues yo estoy desde el 2010 en total acuerdo con esa famosa iniciativa de ley en ese momento. Sí, por favor. Con relación a esta ley, yo tuve la oportunidad de estar en una reunión también. Entonces, yo creo que lo primero, antes de hacer la ley, primero tenemos que educar a la gente. Eso sería lo primero de hacer, educar y dar a conocer antes de aprobar para que la gente tenga conocimiento. Todos tenemos el conocimiento, pero como están diciendo, no existe la ley. Entonces, sin educación, ¿de qué nos sirve aprobar un montón de leyes si nadie va a tener el conocimiento de decir, bueno, esto es delito, esto lo hago, esto no lo hago? Yo creo que eso sería lo primero. Aquí viene lo que, pues créanme que no por jactancia, sino yo estaba en un curso de lo que leyó por ahí José, y de los 75 elementos que estábamos por ahí de 45 diferentes países de alrededor del mundo, yo era el único que cumplía con dos aspectos que ellos necesitaban: uno que fuera agente de inteligencia y el otro que fuera informático. Entonces me llamaron a mí para hacerme una presentación, para que yo diera una entrevista, y en la entrevista le dije, miren, las personas somos los del problema. Culturicemos a las personas en este aspecto, que todo el mundo sabe tecnología, pero es aquella persona que quiere tener el último grito de la moda en teléfono, y entonces fíjate que estoy conectado a no sé quién, y ahora tengo no sé qué, y ahora tengo Instagram, ahora tengo no sé qué. O sea, ese tipo de tecnología es una tecnología, pues en realidad, que las potencias han querido que nosotros entendamos que es la tecnología. Pero nosotros que tenemos un conocimiento más alto, sabemos que esa no es la tecnología. Ese es solo el medio que van a utilizar cualquiera de ellos para apoderarse de nuestra privacidad. ¿Quién me vaticina a mí que los teléfonos que están ahorita acá no nos tienen monitoreado? ¿Será? Bueno, uno. ¿Quién más puede decir yo? Todos. Entonces, el educar a las personas, que era lo que decía el amigo allá, es eso, es socializar la información que nosotros estamos recibiendo. ¿Sí? Ya no nos juntémonos para de repente pasarla bien, ¿sí? Echarnos un par de tragos, pero contemos eso. ¿Sí? Y la gente, de veras, está ávida de saber este tipo de cosas, que no la conocen y saben que van a ser utilizados en cualquier momento. Perdón, señorita, por favor. Pues en relación a este tema, yo creo que terminando un poco en lo que es en la materia electoral, yo pienso que debería haber una reforma a la ley electoral para que las personas que lleguen a ser diputados y que conozcan de este tipo de cuestiones sean personas capaces e idóneas para poder gestionar estas leyes. ¿Por qué? Porque según para ser diputado, lo único que se requiere es el guatemalteco de origen y estar en sus capacidades de derecho civil. ¿Y quién nos garantiza que cualquier persona X, ya sea, perdón, ¿verdad? No es por estar haciendo de menos, pero una persona que maneje una camioneta o un barrendero o cualquier persona que solo sepa leer, escribir, esté en capacidades para ejercer sus derechos civiles, vaya a ser diputado? No nos garantiza que eso vaya a estar bien a la hora de que se materialice la ley. ¿Por qué? Porque no tienen los conocimientos ni jurídicos, ni políticos, ni en esta materia para poder emitir un voto o por lo menos saber de qué se trata. Y aparte de eso, sería bueno ahí sí educar a los diputados para que conozcan en esta materia. Yo creo que esa pregunta se la van a tener que hacer a uno de los expositores que viene. Si yo pobrecito, a ver si le va a llover, pero no, fíjense que a ese nivel no todos sabemos de todo. Y alguien decía por ahí, mire, usted no sabe de todo, pero tengo una buena agenda y llame a quien sí lo sabe y le pregunta. ¿Sí? ¿O todos sabemos aquí de todo? No.
Hoy nos ponen ese tapuchi a nosotros, como decía la señorita ya, de diputados, y vamos a tener que resolver un montón de cosas que nosotros no sabemos. Para eso están los asesores. Sí. Miren, en otras latitudes, como le decía yo a alguien, hasta asesores militares tienen los diputados en otras latitudes. Te pongo así, hasta, ¿verdad? Porque tienen de todo, hasta eso. Porque ellos no conocen completamente el andamiaje legal del país. No lo conocen. Miren, por muy callos que sean o por mucho tiempo que tengan que estar ahí, no todos lo sabemos todo. Pero la pregunta es, ¿qué nosotros que sí sabemos de esto, qué estamos haciendo a favor de ello? Porque estamos esperando mucho de alguien que en realidad solo es una persona y que no va a tener el conocimiento para. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros del otro lado del mostrador para contarle a la historia de si la sabe o no la sabe? O cómo le podría beneficiar o cómo le podría perjudicar el tener o no tener esto. ¿Sí? Y nos quedamos creo que embarrenados en la ley, pero creo que es algo que al final terminó siendo socializado para ustedes también. Y que José pues está viendo cómo se mueven pintas en todos lados. Creo que es por eso es que viene uno de los diputados aquí como panelista. Pero preguntemos nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestro país? Pues? ¿Sí? Estamos esperando mucho del otro lado, pero ¿qué estamos dando nosotros? Alguien decía, no preguntes qué hace tu país por ti, pregúntate qué estás haciendo tú por tu país. Y eso es por eso estamos reunidos hoy aquí. No es parte de la casualidad, créanme, no es parte de la casualidad, ¿verdad? Por favor. Gracias, buenos días. Es importante para mí respecto a esto de la ley, ya hace cuánto que está engavetada, como nos dicen, pero también importante es que Guatemala se adhiera a los convenios internacionales en este sentido. Va a haber de que varias iniciativas de ley, pues, lastimosamente algunas pueden ser hasta copy-paste de un convenio internacional. Sin embargo, si no conocemos el espíritu del convenio, por ejemplo, vamos a ver el convenio de los tres, no podemos hacer nada aquí. Hablamos de una ley y como escuchaba por aquí, porque al estar ya respetada la ley no podemos alegar ignorancia. Incluso todos sabemos la ley aquí, pueden hablar de ejercicio de dominio, que tal vez no tenemos nociones. Es necesario que se apruebe la ley. Obviamente tiene buenas apreciaciones, pero mientras no se apruebe la ley, estamos cayendo en una impunidad, porque al día de hoy se están cometiendo muchos delitos informáticos y no tenemos las herramientas, ni siquiera legales, ni la infraestructura tecnológica, ni el personal adecuado para poder llegar a la persecución legal. No hablemos de una sentencia. Por eso, yo sí soy de la idea de que esta ley no tendría que estar esperando más. O sea, está socializando, bueno, pero yo creo que hay que empezar a tomar cartas en el asunto y sobre todo tener que Guatemala se adhiera a los convenios internacionales, porque puede hacer una persona del exterior, hablemos de Canadá, Estados Unidos, que pueda cometer un ataque aquí en Guatemala. ¿Y cómo lo vamos a perseguir? ¿A dónde lo voy a plantear en demanda? ¿En Canadá o aquí? ¿Cómo lo voy a perseguir? Hay un tratado de extradición en ese sentido, se adhieran los delitos informáticos. Pues sí falta una plataforma legal y también infraestructura tecnológica y personal para poder llegar a poder en algún momento perseguir y no perseguir, sino que evitar que todo ese tipo de infracciones se realicen. Perdón. Sí, tengo una duda. Aquí se está tratando, por ejemplo, como decía Carlos, el objeto de la ley es el ataque de una persona exterior o interior hacia una institución. Pero ¿qué opinión le merece a usted en el tema este de ciberacoso o el ciberbullying que se da entre personas? Y en realidad es una mutación entre el bullying original o el acoso original, utilizando las redes sociales o utilizando un medio tecnológico para poderlo hacer, que debe de igual manera ser perseguido como se persigue el bullying o se persigue el acoso, de la misma manera. Lo único es que como no tenemos nosotros, e insisto, un enemigo definido, porque las damas pues no me dejarán mentir aquí que si alguna ha tenido por lo menos un acoso, aunque sea indirecto, ustedes saben quién es, ¿verdad? Sí, de veras. Pero en este caso, ¿quién es? Cualquiera de los que estamos aquí podría ser. Y no vamos a poder encontrar al final, o si logramos encontrar al final, ¿quién es? ¿Cómo hacemos para dar el siguiente paso? Si no tenemos cómo dar el siguiente paso.
Sí, por favor. No sé si Es que el problema está en que debemos de... Yo trabajo en el sector de justicia. sí, A la hora de... ahí está uno de los que nos va a ayudar A la hora de tratar de encuadrar esas conductas como una amenaza, no se llenan los requisitos que establece la ley como una amenaza, lo que se está utilizando las redes sociales. Pero se supone que esta ley va a ser una ley específica, que va a tener una prominencia en la escala en la jerarquía de la ley, superior a cualquier otra de las leyes. Entonces, en ausencia, usted que trabaja en la parte judicial, usted sabe que si es una ley específica, tiene prevalencia sobre una ley general. Entonces, esta ley es específica y vamos a tratar de colocar entre todos aquí todos los aspectos que en realidad tenemos que perseguir. Y todavía no lo vamos a dejar cerrada, sino que vamos a decir que esa tiene que ser revisada cada X tiempo para poder ir ingresando cosas nuevas. Porque aquí el mal no va a acabar con esto. Se va a ir diversificando, va a encontrar nuevos vectores para poder hacer daño. ¿Sí? Le va a aparecer otra palabra por ahí, aquellas astrales, y entonces va a tener que meterse ahí también. ¿Sí? Algo sui generis, ¿verdad, José? Para poder ir metiendo todo y que vaya sumando y sumando. Hablando como el está estipulado aquí dentro de la ley, que es encuentro de archivos encriptados que tienen que pagar. Esa es una variante nueva. Está tipificada ya, quizás en otros países, pero aquí en nacional no la tenemos. Como decía el caballero, se necesita primero y principal es hacer el convenio de Budapest. Sin el convenio de Budapest, que es lo que el marco general indica cómo se tiene que actuar, cómo se tienen que adecuar las leyes a cada país, una vez que se firme ese convenio, entonces que se tiene que trabajar acá sobre esta iniciativa. De hecho, la próxima, después del intermedio, viene la persona que estuvo en la iniciativa 4055 y en la tarde van a tener al señor diputado que va a estar hablando sobre cómo se está rehaciendo esto, que de hecho van a tener que hacer una ley nueva, porque estamos hablando que es del 2010 y al día de hoy los conceptos tecnológicos han cambiado. Yo tuve la oportunidad de ir a debatir, de ir a dar una conferencia y enseñarles a los diputados, y me van a disculpar la expresión, cómo se huevea un archivo en tiempo real en cualquier portal del gobierno, porque ese es mi trabajo. Entonces ellos se quedan, wow, y eso es robar información. Ellos lo desconocen completamente. Entonces, como dice aquí el caballero, primero tenemos que hacer un paso dramático, como el caballero que está levantando la mano, tenemos que hacer un trabajo mancomunado, pero anoche cuando nos reunimos todos los conferencistas en línea, todos radican en un solo punto, reputación. Tenemos una brecha digital, no hablemos de la brecha de seguridad informática que tenemos y no hablemos aún de la brecha de ciberseguridad. ¿Tenemos infraestructura? Sí tenemos infraestructura, sí tenemos la capacidad técnica y profesional. El problema que no tenemos es una legislación. Habemos grupos que trabajamos en paralelo y colaboramos con las instituciones de inteligencia y le apuntamos perfiles falsos que han ido cerrando mis alumnos, han hecho esos tipos de trabajo. Sí hay gente, hay el ánimo, tenemos un concepto de patria, de trabajar para incluir al país. El problema es cuando se montan los líderes políticos, pero allá está creo que el amigo aquí de lentes. sí, no, allá caballero le está trabajando. Pero solo para recordar un poco más de lo que estamos hablando de la tecnología. Cuando se hizo la ley de, por ejemplo, para un ejemplo muy similar a eso, cuando se hizo la ley de telecomunicaciones en Guatemala, es una ley que actualmente es una ley de ejemplo del mundo. Exacto. En este momento es efecto de estudios en la Universidad de los Estados Unidos, porque vino a romper un esquema muy grande. Cuando sí yo participé muchas veces en unas reuniones con ellos y le dije a la persona que estaba haciendo que pusiera en la ley todas las frecuencias están sujetos a cambios tecnológicos y se opuso. Hoy en día la tecnología cambió a digital y tenemos un montón de problemas en el segmento, porque hoy se van a hacer cosas que antes no se podían hacer y yo pensaba que iba a seguir por el término. Bueno, pues lo mismo, la ley está abierta. No voy a decir que esto en 3 años está pasando sobre esto totalmente y hay que inventar una palabra nueva que hay que ver cómo meterla o una cosa nueva que suceda. Entonces hay que dejar un punto muy claro porque la tecnología cambia de hoy para mañana. Según unos cursos que estuve, cada 9 meses la tecnología cambia. O sea, cualquiera que tenga una tecnología, uno puede preguntar
en qué fecha fue hecha, en qué fecha la cerraron. Porque a los 9 meses, esa pedagogía la duplicaron y hace las cosas que antes no y eso no se la ley. Y esa es una revisión constante, porque esto se volvió parte de nuestra cotidianeidad y entonces va a ir variando de acuerdo a las mismas necesidades del humano. Pues, ¿por qué dejar algo cerrado? Si se supone que las leyes no son las mismas leyes que teníamos nosotros hace 50 años, que las dejábamos nosotros y le decía, bueno, entonces usted manejó en estado de ebriedad, le tocan 10 años. ¿Sí? Ahora hay que ver las causas por las cuales, ahora ya en nuestros tiempos, las causas por las cuales usted iba en ese estado. Por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, este tipo de leyes, el dejarlos sui generis, nos permite a todos nosotros en algún momento estar en el lugar donde bien no tomamos en cuenta otra cosa, porque no la vamos a ver toda en el mismo lugar. Pero lo que decía el amigo allá, ¿quién nos ha dicho que nosotros los chapinos no hacemos cosas buenas? Pues? ¿Sí? Las leyes que nosotros hemos hecho han sido estudio para un montón de lugares. Nosotros, personalmente en el ejército, nosotros hemos hecho algunas directrices que después le han servido a nuestros amigos en Colombia. Nuestros amigos en Colombia vinieron acá con nosotros a decirnos, miren, ¿y cómo les va a ustedes con el proceso de paz? Porque nosotros estamos en eso. Ni se metan en el. ¿De verdad? ¿De verdad? Y les dijimos, miren, de verdad, un concepto que no es propiamente lo militar. La paz no se negocia. Si usted es el que tiene las leyes de este lado, ¿por qué tiene que negociar con el lado? ¿Por qué? Entonces, se fueron metiendo un poquitillo, terminó siendo algo, una política de gobierno en Colombia, y ahí están ahorita que no hay modo que pasen de soca a la glana. Lo mismo. Pero ¿quién dice que nosotros no podemos hacer cosas positivas? Nosotros mismos. No es que nos han dicho, no, es que dicen ustedes aquí. No, pues, y nosotros mismos nos hemos autodestruido, sabiendo nosotros que tenemos un potencial para hacerlo. ¿Sí? ¿Quién se iba a imaginar? No porque sea yo, pero alguien en algún momento iba a estar metido en esto. Y así, créanme que tengo muchos compañeros de armas que están metidos en esto también. ¿Ya? Porque la comunidad informática para nosotros creció de igual manera como creció en la sociedad. Si nosotros somos un efecto también de la sociedad. A nosotros no nos traen de otro país, ¿no? Nosotros somos los mismos. ¿Ya? El que agarra la tortilla así para comérsela. Sí, de verdad. El que sopea la chaburrada en el café, somos los mismos. Pero si no nos subimos nosotros al mismo bus de esta misma necesidad que tiene por ahí José, pues no vamos a pasar de un lado a otro. ¿Sí? ¿Ya? Si nuestro amigo aquí de la parte judicial o nuestro amigo allá que pues sus preguntas son pues bien interesantes, no vamos a poder construir el resto de cosas que necesitamos construir. Solo, permítanme, creo que nuestro amigo aquí de tenía algo aquí. Algo así como enemigo público. La mayoría de los que encontraban usando las vulnerabilidades de los sistemas eran chavos. Sí. Entonces, lo que me pregunta viene a hacer es de cómo se tratarían a los menores y cómo se tratarían a los mayores, porque ahorita en las universidades no enseñan sobre informática. Entonces, uno se detiene con aquello que llegó a hacer esto, pero se me escapan a hacer esto. Pero no hay nadie que me enseñe, entonces lo tengo que trabajar. Sí, a mí me interesa, aunque eso lo he hecho como mucho. Tengo por ahí el ejemplo. No sé si alguno de ustedes, y si no, pues me corrige por favor. Cuando estábamos nosotros en la primaria, recibíamos una clase que se llamaba Moral Urbanidad. ¿En qué grado la recibíamos? ¿Cuántos años teníamos nosotros cuando recibíamos Moral Urbanidad? Y por eso perdimos nuestros valores. ¿Sí? Por eso ahora le tenemos miedo nosotros a niños de 10, 11 años que se acerquen a uno porque no saben si va a cerrar que usted lo va a matar, como la niña que mató al taxista. Pero ¿dónde quedamos con eso? Y ahí viene mi respuesta. ¿A qué edad le tenemos que enseñar nosotros a los niños seguridad? Desde ya, Desde ya. Usted sabe qué hace su niño con el smartphone que tiene.
hay muchas drogas digitales ahora, se drogan. ¿Estamos nosotros como papás teniendo ese seguimiento a nuestros niños? No, pues porque la dinámica de trabajo ahora es que salgo a las 4 de la mañana porque el tráfico me agarra, y si no ya no llego a tiempo. Y tengo que salir tardísimo para que el tráfico no me agarre. Entonces, ¿a qué horas convivo yo físicamente con mis hijos? ¿Sí? ¿A qué hora? ¿A qué horas convivimos? Los que tenemos hijos, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Si cuando llega uno ya están durmiendo. ¿Sí? O le dicen, bueno, ¿por qué estás despierto si antes tienes que estar durmiendo? Entonces, ¿a qué hora socializamos con ellos? En la cama. Mira, chiquito. ¿Verdad? Entonces, esa es una de las cosas. ¿Cómo vamos a tratar a este y a este? Porque el delito informático no discrimina. No dice, mire, el delito informático soy solo yo porque yo soy mayor de edad y entonces yo sé que es lo que estoy haciendo. Ya no. Ya no. La tecnología llegó hasta 3, 4 años más o menos de nuestra vida cronológica. Y a partir de ahí nosotros ya tenemos conocimiento de que es un WhatsApp. Pues subítelo al Facebook. ¿Por qué Facebook tiene la restricción? ¿Por qué Facebook tiene la restricción de que sean mayores de edad? Porque ellos se cuidan también. ¿Pero qué hacemos nosotros? Le ponemos una fecha cualquiera y Facebook la deja pasar. Porque tampoco es interés de ellos andar averiguando si en realidad nuestro amigo aquí es menor o mayor de edad. Entonces también ellos tienen una parte de responsabilidad en eso. Creo que la señorita tenía algo por ahí desde hace rato que tengo. Solo a manera de comentario, está bien el trabajar en el tema de la ley de delitos informáticos, pero paralelo a eso se necesitan desarrollar políticas públicas, ¿verdad? Entonces, es el tema de la educación. Dentro de las políticas públicas se establecen todos los lineamientos, no de gobierno, sino de Estado, para promover ese tipo de leyes, ¿verdad? Este tema y cualquier otro. El problema es que se encuentran engavetadas, hay más de 300 políticas públicas engavetadas que no se promueven en el Congreso y o sea, no la bloquean, no pasa, ¿verdad? Entonces, mientras tengamos un cuerpo legal maravilloso y lo más excelente que lo puede tomar de base Argentina, Chile, Colombia, México, sin ir muy lejos, el problema es que ellos sí van a tener herramientas de cómo desarrollarla y nosotros no. Nosotros tenemos, por ejemplo, una de las mejores constituciones a nivel latinoamericano, a nivel Latinoamérica, ¿no? Pero de todas maneras no se respeta, porque tampoco permiten que existan las políticas públicas adecuadas para poder desarrollar el cuerpo, en este caso, de la constitución. Pero los responsables al final son los humanos. Por no hacerlo. Por eso, y viene a colación la clase de moral de humanidad. ¿Dónde se quedó la verdad? ¿Por qué la quitaron? Ahí hubiera podido irle metiendo más cosas y ahorita nuestros niños, aparte de saber que no se pueden meter entre pláticas de adultos, saber que no le puedo aceptar yo una invitación a alguien que no conozco. Entonces, ¿dónde nos perdimos? Una estrategia global, regional, continental. ¿Qué fue? ¿Qué estamos haciendo ahora nosotros para poderlo hacer? Creo que solo tenemos una vez. Bueno, yo digo que en conclusiones lo que debemos que hacer es lo que hace la ley. Sí. Poner el nuevo intercambiar. Entonces, tú dijiste que pertenecías a la CC, que es donde se organiza para ver todo lo de ok. ¿Por qué no ellos comienzan porque las redes sociales solo sirven para hablar chismes de babosas? Entonces, ¿por qué ellos no empiezan un bombardeo de información a través de las redes sociales y algo que dé impacto y algo que promueva a la gente, que se levante esto y que se publique y que se trate de que esa ley se promueva y que pase y que se vea el crimen cibernético y que se conozca, porque la gente, hay tanta gente que tiene el aparato que solo lo usa para eso y no sabe realmente que están haciendo el delito. Miren, nosotros somos un país tercermundista con muchos problemas sociales que terminan siendo en escala de valores 2 pasos antes del que nosotros estamos hablando hoy día. ¿Sí? Y eso va a ser un efecto de una cosa va a traer a la otra. Cuando nosotros podamos solventar algunos de nuestros problemas sociales,
eso va a venir en beneficio de lo que estamos platicando hoy. Y nosotros podemos hacer el bombardeo necesario. Y no se lo digo por menospreciarnos a nosotros, pero si viene desde el punto de vista militar, nosotros estamos estigmatizados de decir, mire, no, esto no, yo quiero ver a alguien encapuchado o con pantalón de mezclilla y toda la cosa promoviendo eso. A ese sí le vamos a hacer caso. Sin darnos cuenta que en realidad la solución la tiene cualquiera de los que estamos aquí hoy. Cualquiera, pero ¿por qué no darle el espacio a cualquiera de los que estamos aquí para poderlo hacer? ¿Por qué le tengo que decir, no, es que los del sector de justicia, esos no mucho? Pues todos los que están de este lado. ¿Quién me dice que los que están aquí de este lado no tienen la gota de sabiduría que estamos esperando todos para poder arreglar esto? Educación, socialización de esta información, que los niños desde chiquititos ya sepan esta vaina. Pero esa misma educación va a hacer que el resto de las cosas que están pegadas a la educación puedan ser viables, puedan ser entendibles, puedan ser mesurables incluso para poder saber cuánta gente tenemos ahora metida en Facebook, cuántos chapines estamos metidos en Facebook, cuántos chapines socializamos con gente que ni siquiera sabemos quién es, porque nunca la vimos a la cara. Nunca le dimos sus expresiones para ver si suda cuando nosotros estamos enfrente de él platicando. O si su mirada va para la izquierda, porque entonces se está inventando las cosas. O que no le mire a la cara. Gente que no mira a la cara no es del diablo. ¿O ustedes no hacen esas entrevistas? Sí. Bueno, una pregunta, según la razón de No, solo a manera de comentario, a manera de comentario, el Ministerio de Educación, a través de la transformación del currículo nacional, ya se implementó el área de formación ciudadana, que vino a cambiar lo que lo que nos daban antes en nuestra época, ahora se llama formación ciudadana. Sin embargo, en lo personal, como docente que soy desde hace años, yo veo que el problema de nuestra sociedad es el padre de familia. Y era lo que usted tenía en cuenta, de que nosotros como padres de familia permitimos que los hijos menores de edad abran cuentas de Facebook y les celebramos eso, permitimos que ellos suban información, le estamos dando la apertura al delincuente a que entre a ver nuestra vida personal. Entonces, en nuestro país existe una desvalorización de los valores y principios por el mismo uso desmedido de la tecnología y por la ignorancia tecnológica en la que vivimos. Entonces, yo creo que hay que educar al adulto para poderle enseñar al niño el día de mañana. La tecnología, la mayoría de centros educativos en nuestro país ya no tienen laboratorios de computación, ellos tienen laboratorios móviles, donde les damos una tablet a nuestros hijos o a los niños, y en la tablet ellos reciben muy bien su curso de informática, porque ya no se llama computación, es un curso de informática. Yo creo que la sociedad se compondría de sobremanera si existiese un poco de educación y responsabilidad social de parte de nosotros, de los adultos, de lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Con esto termino. Les dimos a nuestros hijos o a la siguiente generación lo que nosotros no tuvimos, pero perdimos de darles a ellos lo que nosotros sí tuvimos. No sé si me voy a entender. ¿Sí? Entonces, regresemos a lo que en realidad nos hizo a nosotros hoy estar aquí y ser quienes somos. Y contémosle la misma historia a la siguiente generación, para que ellos continúen. Yo le decía a alguien por ahí que en la historia va a haber una generación que se va a saltar. Y es la generación que viene atrás de nosotros. Porque esa generación, pues ya sus niveles de valorización, como bien lo decía usted, son muy pobres. Pues no me interesa quedarme tirado bien a soca o drogado. ¿Ya? Entonces, eso obviamente la expectativa de vida cada vez es menor. Entonces va a haber un momento donde la siguiente generación que ya se dio cuenta que los que están arriba, ese ejemplo no lo sigamos, se van a saltar. Pero cada generación es ¿cuánto? 15 años, 20 años. Eso es más o menos lo que tendríamos nosotros que esperar para poder ver resultados. Muchos de aquí, pues de repente no lo vamos a ver. Esperemos que los otros que están aquí, pues tengan el chance de poderlo hacer. Y yo con esto me quedo, les agradezco mucho ahí por la atención. Mil disculpas porque no me dio chance de poderle dar todo lo que traía, pero creo que al final fue positivo por la parte de la ley.
Fue positivo por la parte de que ahora nosotros tenemos que ver a la gente a la cara y entrevistarlos para saber quiénes son los que estamos teniendo nosotros adentro, ¿verdad? Entonces, pues, muchas gracias y que tengan un buen día. Un minuto de resumen rapidito con